Galé, gato o comadreja. La cuestión filológica en la batracomiomaquia. 1. El poema y su misterioso predador. La batracomiomaquia, cuyo título griego significa Batalla de las ranas y los ratones, es uno de los textos más curiosos y deliciosos de la literatura griega antigua. Se trata de un poema paródico de tradición pseudo-homérica, compuesto verosímilmente entre los siglos III y I antes de nuestra era, que escenifica un conflicto épico y grotesco entre dos pueblos de animales, con un lenguaje que imita y subvierte el tono solemne de la Ilíada. La batalla, que amenazaba con convertirse en una masacre interminable, es interrumpida en la escena final por una intervención divina y por un predador. Es aquí donde se encuentra el problema filológico y traductológico que nos ocupa. ¿Quién es exactamente ese animal? El término griego empleado en el texto es galé, en forma épica galea. Aparece en 3 lugares distintos del poema. En el verso 9, un ratón sediento que ha logrado escapar de los peligros de una galea se acerca a un estanque para beber. El encuentro fatal con el rey de las ranas que seguirá desencadenará toda la cadena de eventos bélicos. En el verso 48, se declara que las 3 cosas que un ratón más teme son un halcón, una galea y una trampa, siendo la galea la más temida de todas, porque persigue al ratón hasta el interior de su madriguera. En el verso 131, un ratón anciano se lamenta de haber perdido a 3 hijos. El primero fue muerto por una odiosa galea cuando salió de su madriguera, el segundo cayó en una trampa de hombres, y el tercero fue arrastrado bajo el agua por una rana. La función narrativa del animal es pues la del predador doméstico por antonomasia, presente desde el inicio del poema y usado como medida del miedo de los roedores. Pero ¿a qué animal corresponde Galé en la realidad zoológica del mundo griego antiguo? 2. El significado del término Galé. En griego clásico, Galé designa en primer lugar a la comadreja, conocida científicamente como Mustela nivalis, y por extensión a otros mustélidos afines como la garduña, Martes foina o el hurón. El término aparece en Aristóteles, que lo emplea con precisión zoológica en su Historia de los animales, así como en Aristófanes y en numerosos otros autores. En todos estos contextos la referencia es constantemente a los mustélidos, no a los felinos. El gato doméstico, en griego, se designa con un vocabulario diferente y más tardío. Ailuros, o en formas más tardías y coloquiales, catos, de donde deriva el latín catus y luego las formas romances gato, cat, chat. La palabra galé y la palabra ailuros no son sinónimas ni intercambiables en la literatura griega. Existe además un argumento de comportamiento animal interno al propio texto que cierra definitivamente la cuestión. En el verso 48 de la batracomiomaquia, la galea es descrita explícitamente como el predador que persigue al ratón hasta el interior de su madriguera. Este es el comportamiento característico de la comadreja, cuyo cuerpo delgado y alargado le permite penetrar en los túneles subterráneos excavados por los roedores. El gato, en cambio, no es físicamente capaz de seguir a un ratón dentro de su madriguera. El dato anatómico y de comportamiento constituye, por tanto, más allá de cualquier argumento léxico o histórico, una prueba interna al poema mismo. Vale la pena señalar que Calímaco, en el himno a Ceres, en el verso 111, emplea en cambio ailuros para designar al animal que los pequeños roedores temen, lo que demuestra que los dos términos coexistían con referentes distintos y que la elección de galea en la batracomiomaquia no es en modo alguno casual. 3. El problema histórico y zoogeográfico. El gato en Grecia. Junto a la cuestión léxica existe un argumento de naturaleza histórica y zoogeográfica igualmente decisivo. El gato doméstico llegó a la cuenca del Mediterráneo oriental desde Egipto y el Próximo Oriente,
donde había sido domesticado a partir del segundo milenio antes de nuestra era. Su presencia en el mundo griego es esporádica y relativamente tardía. Los testimonios arqueológicos e iconográficos de gatos domésticos en contextos griegos aumentan solo a partir de la época helenística, entre los siglos IV y III antes de nuestra era, y se consolidan plenamente en época romana. En el período en que la batracomiomaquia fue probablemente redactada, o en la tradición que ella refleja, el gato no era todavía un animal familiar y común en los hogares griegos. El animal que cumplía la función de controlador de roedores en las casas griegas era en cambio la comadreja, mantenida con ese propósito en muchas familias, de manera similar a lo que el hurón domesticado hacía en otros contextos del Mediterráneo antiguo. Aristófanes da testimonio de su uso doméstico. Esopo la convierte en protagonista de fábulas ambientadas en entornos familiares. El galé de la batracomiomaquia es, pues, histórica y léxicamente, una comadreja o un mustélido afín, el animal que un lector griego del siglo III antes de nuestra era habría reconocido de inmediato como el predador doméstico por antonomasia de los ratones. 4. ¿Cómo las traducciones introdujeron al gato? La sustitución de comadreja por gato en las versiones modernas, y en numerosos resúmenes divulgativos, es comprensible desde el punto de vista de la recepción, pero filológicamente incorrecta. Responde a una lógica de adaptación cultural. Para un lector europeo moderno, el predador doméstico de los ratones es el gato, no la comadreja. Traducir galé como gato hace el texto inmediatamente comprensible y vivo, sin aparente pérdida de sentido narrativo. El problema es que esta adaptación altera la fidelidad histórica del texto e introduce un anacronismo. Las traducciones italianas del siglo XIX y de principios del XX, así como las versiones inglesas de tradición clasicista, tienden a oscilar entre los dos términos, privilegiando gato por su mayor familiaridad. Las ediciones críticas modernas, en cambio, especialmente las acompañadas de comentario filológico, tienden a restituir comadreja o a explicar la cuestión en nota. Vale la pena recordar que Giacomo Leopardi, en su célebre versión en prosa juvenil de 1815, tradujo galé como gato, elección que refleja la costumbre traductora de la época y no un error filológico deliberado, pero que contribuyó a arraigar en el público italiano la imagen felina del episodio. 5. Comadreja, garduña o hurón. Una precisión adicional. Conviene añadir que incluso dentro del campo semántico de los mustélidos, galé no es siempre un término unívoco. Según los contextos y los autores puede designar a la comadreja común, Mustela nivalis, el mustélido más pequeño y extendido, a la garduña, Martes foina, de mayor tamaño e igualmente conocida como predadora de roedores y aves, o bien, en contextos latinos paralelos, la palabra mustela puede corresponder a ambos. Esta fluidez semántica es normal en la zoología antigua, que no disponía de clasificaciones taxonómicas modernas y agrupaba bajo un único término animales funcionalmente afines. A efectos de la batracomiomaquia, la elección específica entre comadreja y garduña es secundaria. Lo que importa es que se trata en cualquier caso de un mustélido, no de un felino. 6. La paradoja de la recepción. Los gatos que no existen. Existe pues una paradoja interesante en la historia de la recepción de este texto. La batracomiomaquia se ha convertido, en el imaginario popular, en un poema con gatos, gracias a las traducciones que han adaptado Galé, mientras que el gato propiamente dicho está ausente del texto original. El protagonista animal de la escena final es, técnicamente, una comadreja. Esto no disminuye en absoluto el valor cómico y literario de la escena. La comadreja que dispersa un ejército de heroicos ratones, frustrando siglos, o al menos algunas horas,
de guerra épica, es una imagen igualmente eficaz y divertida. Antes bien, restituirle su correcta determinación añade una capa de autenticidad histórica. Nos recuerda que en la antigüedad griega la relación entre el ser humano y el mustélido tenía la familiaridad cotidiana que nosotros atribuimos hoy a la relación entre el ser humano y el gato.